Me llamo Grace y tengo 54 años. Y he pasado los últimos 3 años confundiendo la generosidad con el sentido de pertenencia. Ahora entiendo la diferencia. Ojalá entenderla me hubiera costado menos. El momento que lo cambió todo ocurrió en la mesa de mi propio comedor, un martes por la noche en diciembre, frente a 8 personas para las que yo había cocinado durante más de 2 días. Mi hijastro me miró desde el otro lado del centro de mesa que yo misma había arreglado y dijo, con ese tono particular de alguien que cree que solo está siendo directo, que en realidad yo no era familia. Que esa palabra no me aplicaba del todo. Que todos en la habitación sabían cuál era la situación real y que él solo estaba diciendo lo que nadie más quería decir. La habitación quedó en silencio, ese tipo de silencio que aparece cuando se ha dicho algo que ya no se puede deshacer. Miré a mi esposo. Él siguió comiendo y dijo que su hijo tenía razón en ciertas cosas, y que yo necesitaba tener la piel más dura si quería formar parte de esta familia. Y hasta en ese momento noté la forma en que lo dijo, esta familia, como si fuera un club con miembros ya establecidos y yo todavía estuviera en revisión. Asentí. No dije nada. Fui a la cocina, saqué el resto de la comida que había preparado sola, la serví, y me quedé en la mesa durante el postre y las despedidas. Sonreí en la puerta cuando todos se fueron. Después abrí mi laptop. Pero antes de contarles qué encontré en esa laptop y qué hice con lo que encontré, necesito explicar cómo una mujer con una casa pagada, una cartera de inversiones estable y 30 años de experiencia profesional termina sentada en su propia cocina en Nochebuena auditando la arquitectura financiera de su propio matrimonio para determinar exactamente cuánto de eso había estado cargando sola. Requiere un tipo específico de paciencia, o un tipo específico de ceguera. Todavía estoy decidiendo cuál de las dos fue. Conocí a mi esposo en una conferencia de desarrollo profesional hace 3 años y medio. Yo acababa de retirarme de una carrera de 26 años en educación, primero preparatoria, luego coordinación curricular, después administración. Y había asistido a la conferencia como ponente invitada. Algo que hacía ocasionalmente en el primer año después del retiro para seguir sintiéndome útil. Él estaba en la última fila. Lo noté porque se reía exactamente en los momentos correctos de mi presentación, los que realmente eran graciosos, no esos en los que la gente ríe por educación. Tenía un encanto muy específico, el de los hombres cuya vida depende del encanto para compensar cosas que aún no han decidido analizar. En ese momento no lo vi así. Vi la risa. Vi a alguien que parecía disfrutar genuinamente de mi compañía. Nos casamos 14 meses después. Ahora entiendo que fue rápido. En ese momento se sintió como seguridad. Él tenía un hijo de su primer matrimonio, ya adulto, de 27 años en la boda. Vivía a 40 minutos. Lo había visto 4 veces antes de la ceremonia. Era cordial de una forma distante, como alguien que ha decidido no invertir en algo que cree temporal. Yo lo interpreté como introversión. Interpreté muchas cosas como otras cosas en esos primeros meses. Lo que yo aporté al matrimonio fue material. Y quiero ser clara en eso porque importa para lo que sigue. Aporté una casa totalmente pagada en una zona que había aumentado significativamente su valor. Aporté una cartera de inversiones construida durante 3 décadas con ahorros constantes y sin glamour. Aporté una pensión que cubría mis gastos personales sin tocar nada más. Lo que significaba que lo que contribuía al hogar era realmente adicional. Dinero que no necesitaba gastar. Entregado libremente porque estaba construyendo una vida con alguien. Y eso es lo que se hace cuando uno construye una vida con alguien. Lo que mi esposo aportó fue un salario que cubría alrededor del 60% de sus propios gastos. Y un optimismo sobre su situación financiera que al principio me pareció entrañable y después entendí que era algo más deliberado. En los primeros 6 meses yo ya estaba cubriendo la diferencia entre sus ingresos y sus gastos sin una conversación directa al respecto. Sucedía como suceden las cosas cuando una persona es competente y la otra se siente cómoda con esa competencia, de forma gradual y luego completa. Yo administraba las cuentas compartidas. Pagaba las cuentas del hogar. Cuando él mencionaba que el dinero estaba ajustado y que su hijo necesitaba ayuda para un programa de certificación, yo hacía la transferencia. Cuando el auto que usaba su hijo empezó a fallar, yo avalé un préstamo para otro vehículo porque parecía práctico. Y porque creía que ayudar significaba algo. Me decía a mí misma que no llevaba cuentas. Y era cierto. No llevaba cuentas. Simplemente aún no sabía que alguien más sí lo hacía.
La cena de Navidad no fue la primera vez que mi hijastro dejó claro lo que pensaba de mi lugar en la vida de su padre. Fue la primera vez que lo hizo frente a otros y con su padre presente. Y eso es distinto. Antes de eso, el desprecio estaba en momentos más pequeños. La forma en que solo dirigía las invitaciones a su padre. La forma en que hablaba de la casa como la casa de mi papá cuando venía. La vez que describió mi comida como adaptada a la situación de mi papá. Como si yo fuera un servicio y no una persona que vivía ahí. Cada vez lo dejé pasar. Me decía a mí misma que era un proceso de adaptación, que las familias mezcladas requerían paciencia, que eventualmente entendería que yo no era una amenaza para su relación con su padre. Ahora entiendo que no tenía ninguna razón para entenderlo. Su padre nunca se lo pidió. La noche después de Navidad, una vez que mi esposo se durmió, me senté en la barra de la cocina con mis lentes de lectura y una taza de té y empecé con las cuentas compartidas. No buscando algo específico. Solo mirando. Como se mira cuando algo cambió y necesitas entender la forma real de lo que tienes enfrente. Los gastos del hogar eran lo que esperaba. Mi nombre, mi tarjeta, mis pagos automáticos cubriendo todo, desde internet hasta el supermercado y el control trimestral de plagas que mi esposo nunca había programado ni pagado en 3 años. Luego revisé una consulta de crédito en la cuenta compartida. Rutina. Algo que hacía periódicamente porque siempre había sido cuidadosa con los registros financieros. Y ahí, 6 meses después de nuestro matrimonio, había una solicitud de préstamo personal a nombre de mi esposo solamente. Quiero decir que me sorprendí. Quiero decir que mis manos se quedaron quietas o que la habitación se inclinó o que ocurrió algo físico que reflejara el tamaño de lo que estaba viendo. Pero lo que realmente sentí fue un reconocimiento muy silencioso y muy familiar. El tipo que sientes cuando algo confirma lo que llevabas tiempo sin querer pensar del todo. Encontré los detalles del préstamo en los siguientes 2 días, trabajando de forma metódica, como lo había hecho durante años con conciliaciones presupuestarias escolares. Él había solicitado un préstamo personal de $30,000 6 meses después de casarnos. La solicitud incluía ingresos proyectados del hogar. Y esos ingresos incluían mi pensión y mis distribuciones de inversión. Su salario por sí solo no habría sido suficiente para ese monto. Revisé los números 2 veces para estar segura. El préstamo se usó para renovaciones en una propiedad que está a su nombre únicamente, una unidad de renta que tenía antes de conocerme, la cual mencionaba ocasionalmente como un activo, pero de la que nunca vi documentación porque nunca surgió en un contexto donde pareciera necesario. Había usado mi existencia financiera para pedir dinero para su propia propiedad. Sin decírmelo. Sin ponerme como coacreditada. Sin una sola vez sugerir en 3 años de cuentas compartidas, gastos cubiertos y vehículos avalados, que había un préstamo que yo, en la práctica, estaba pagando a través de mis contribuciones a un hogar que me habían dicho que era nuestro. Me senté con la carpeta de documentos impresos durante mucho tiempo. Después encontré los mensajes de texto. No fue espiando. El celular de él vibró sobre la encimera mientras él estaba en la ducha. Solo miré la pantalla para ver si era algo urgente. Y lo que vi fue el nombre de su hijo. Y 3 palabras que me llevaron a tomar el teléfono con una calma que todavía no entiendo del todo. Leí la conversación desde el principio. 8 meses atrás. Su hijo preguntando cuándo se iba a arreglar la situación. Es decir, las finanzas. Es decir, el matrimonio. Mi esposo explicando que las cosas aún se estaban estabilizando. Que mis aportaciones eran un apoyo temporal hasta que él se recuperara. Que tenía un plan. Su hijo respondiendo con un emoji de risa y un comentario sobre dinero gratis. Y mi esposo sin corregirlo. Ni una sola vez en toda la conversación, que siguió con 11 mensajes, usó una palabra que sugiriera que yo era una persona con la que había hecho un compromiso, en lugar de un recurso que estaba administrando con cuidado. Dejé el teléfono en la encimera. Exactamente donde lo encontré. Me fui a dormir. Y dormí, lo cual me sorprendió. Los siguientes 4 días fueron los más organizados que había tenido desde que me retiré. Llamé a mi asesor financiero el jueves por la mañana y empecé el proceso de separar todas las cuentas que se habían entrelazado. Quité mi nombre de los pagos automáticos de manera metódica, el complemento de la hipoteca que yo pagaba, los servicios del hogar, las suscripciones, las cajas de productos que a mi esposo le gustaban y que él nunca había pagado por sí mismo. Llamé a mi abogada, una mujer con la que había trabajado en mi divorcio 12 años antes.
Escuchó sin interrumpir. Y luego me dijo qué tenía que hacer y en qué orden. No estaba enojada mientras hacía todo eso. Y eso es lo difícil de explicar a quienes esperan lágrimas o gritos o una escena dramática en una entrada de casa. Lo que sentía era la claridad particular de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo ha dejado en el suelo. No lo arrojé. Lo dejé. Con cuidado. En un lugar donde ya no podía volver a levantarse sin que yo lo notara. Preparé el documento el sábado. Una hoja en formato contable, como los resúmenes presupuestarios que preparaba para juntas escolares durante 2 décadas. Cada aportación listada con fecha y monto. Cada pago automático cancelado con su fecha. Cada cuenta separada con su fecha efectiva. Al final, con la misma tipografía simple que todo lo demás, una frase. Yo nunca fui temporal. Tú solo me trataste como si lo fuera. Lo dejé sobre la encimera de la cocina el domingo por la tarde, sujetado con el molinillo de pimienta que había sido un regalo de boda, y salí a cenar con una amiga. Él llamó mientras yo aún estaba en su casa. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Cuando regresé a las 9, estaba sentado en la mesa de la cocina con el documento enfrente. Tenía la expresión de un hombre que acaba de descubrir que el suelo donde estaba parado siempre había sido sostenido por el esfuerzo de otra persona. Preguntó qué quería que hiciera. Pensé en la pregunta un momento. Pensé en todas las respuestas posibles, la disculpa que podría pedir, la conversación que podría exigir, el recuento de 3 años que podría presentar como había presentado resúmenes financieros durante años. Le dije que no necesitaba nada de él. Que ya me había ocupado. Preguntó qué significaba eso, me había ocupado. Le dije que significaba lo que parecía, que las cuentas estaban separadas, que los pagos automáticos estaban cancelados, que mi abogada ya estaba involucrada y que el proceso de separar lo mío de lo que había sido nuestro ya había comenzado. Y que lo había hecho de la misma forma en que había hecho todo durante los 3 años de ese matrimonio, sin que me lo pidieran, sin que me lo agradecieran, y sin que nadie lo notara hasta que dejaba de hacerse. Guardó silencio mucho tiempo. Luego dijo que no se había dado cuenta. Le dije que lo sabía. Esa había sido la parte más difícil de entender, que no había sido maldad exactamente. Simplemente me había visto como algo útil y cómodo, sin mirar lo suficiente como para ver lo demás. Y su hijo había aprendido a hacer lo mismo, observando a su padre. Nada de esto había sido un accidente, pero tampoco había sido calculado. Simplemente así era como me veía. Y yo había terminado de ser vista de esa manera. Sigo viviendo en mi casa. Mi nombre está en la escritura, y siempre lo estuvo, lo cual es una de las pocas cosas que hice bien desde el principio. El matrimonio se está disolviendo de la forma silenciosa en que terminan los matrimonios que no acaban en catástrofe, sino en la retirada tranquila de quien cargaba con casi todo el peso. Creo que él ha estado sorprendido por cuánto de ese peso existía realmente. Hay una cierta satisfacción en eso, aunque trato de no quedarme demasiado tiempo ahí, porque ese tipo de satisfacción es corrosiva si se lleva consigo. Lo que llevo en su lugar es la lección. La generosidad sin condiciones es un regalo. Pero la generosidad sin condiciones hacia alguien que ya decidió que eres temporal es otra cosa completamente distinta. No es bondad. Es una transacción que nunca tuvieron intención de pagar, y eventualmente uno se pregunta por qué la cuenta nunca llega. Y la respuesta es que nunca pensaron pagarla. Las personas que te ven con claridad no necesitan que cargues el peso antes de reconocerlo. Lo ven en el momento en que lo levantas. Dicen algo. Ayudan. Y si no pueden ayudar, al menos te miran mientras lo cargas, para que no te sientas invisible. Yo pasé 3 años siendo invisible para un hombre que era muy cálido al respecto. Ya no quiero ese tipo de calidez. Mi casa está en silencio por las noches ahora, y he dejado de confundir ese silencio con soledad. No es soledad. Es el sonido de una vida que le pertenece por completo a quien la vive. Y, sorprendentemente, me gusta mucho más de lo que esperaba.